Las elecciones en Estados Unidos están entrando en su fase determinante. Estamos a pocas semanas de que se produzca. Y para analizar estos y otros aspectos hemos invitado y agradecemos la gentileza, espero que me esté escuchando bien. Estamos con algunos problemas de conectividad, le decíamos en privado, a todos nuestros usuarios le comentamos que le pedimos disculpas del caso. Estamos recibiendo y dando la bienvenida al especialista, doctor en economía, Daniel Lacalle, que los saludamos. Víctor Rodríguez, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Por favor, los agradecidos somos nosotros. Para nuestros usuarios le decimos que Daniel Lacalle es doctor en economía, profesor de economía global y finanzas, economista jefe de Tresis Sociedad de Valores, entre otras múltiples responsabilidades personales y profesionales. Daniel, como te decía fuera de micrófono, es un verdadero gusto tenerte aquí. Hemos venido siguiendo tu trabajo del cual nos nutrimos con respecto a estos análisis que haces, no solamente sobre España, sobre Estados Unidos, sobre la realidad internacional y obviamente también sobre Venezuela, sino también sobre cómo mirar, cómo entender esta realidad tan compleja que nos toca vivir. Antes de entrar a analizar algunos puntos que quisiéramos conocer tu opinión en la jornada de hoy, te pediría, a la luz de lo que hemos visto y a la luz de lo que aún falta por ver, ¿cómo estás apreciando la campaña electoral en Estados Unidos? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que la campaña electoral en Estados Unidos está siendo una de las campañas más intensas y polarizadas que yo he conocido nunca, ¿no? Estamos en una campaña en la que hay un candidato, la candidata Kamala Harris, que no da ruedas de prensa, solamente da entrevistas muy específicas y con cuentagotas, y que está haciendo una campaña básicamente de intentar revertir los mensajes con los que se presentó a las primarias del año 2020. Y luego, por otro lado, pues lo que es verdad es que tenemos una campaña en la que hay por primera vez elementos muy sorprendentes que son esenciales dentro de la campaña, y uno de ellos es la libertad de expresión, pero otros que no deberían estar ni siquiera en el debate en Estados Unidos entre dos candidatos, como es cambios constitucionales, introducción de controles de precios. A veces uno se lleva la sorpresa de pensar, no me podría yo imaginar una cosa así en una campaña en Estados Unidos. Se lo puede uno imaginar pues en Argentina, pero no en Estados Unidos. Y bueno, pues preocupante, polarizada y no hay nada decidido, desde luego. Uh-huh. Sin duda, sin duda. Por eso titulábamos, nos animábamos a titular a esta charla con un futuro incierto con respecto a la resolución de esta contienda electoral en Estados Unidos. Te pregunto, a la vista de la bajada de la candidatura de Joe Biden, de la postulación demócrata, ¿tú crees que los demócratas respiraron aliviados ante esta bajada que era inminente, que era muchos la estaban pidiendo públicamente y en secreto? ¿Pero tú crees que Kamala Harris es la solución para los demócratas hoy? ¿O es otro tipo de problema? Yo creo que los demócratas respiraron aliviados ante lo que era una debacle sin precedentes, con toda seguridad, después de un debate con Trump que fue, bueno, pues desastroso, ¿verdad? Pero claro, respirar aliviado y encontrar un candidato ideal no es lo mismo. Y la candidata Harris tiene muchísimas debilidades. No podemos olvidar que Harris se presentó a las primarias de 2020 como la alternativa más a la izquierda que Bernie Sanders o que la senadora Elizabeth Warren. Por lo tanto, estamos ante una persona que no es, digamos, ese perfil de unificación y de atractivo que podía haber sido, por ejemplo, pues Barack Obama o se habló en cierto momento de la posibilidad de que fuese Michelle Obama la candidata. Me parece una candidata débil y por eso no hace
ruedas de prensa, claro, no quiere ruedas de prensa. En este contexto, Daniel, es importante analizar por todo lo que significa para América Latina y también para Europa el tema de cómo se está posicionando Estados Unidos y los candidatos en particular y los partidos políticos también con respecto a esta campaña, con esta situación que se ha venido presentando no de ahora, desde hace mucho tiempo en Venezuela con respecto al tema migratorio. ¿Cómo crees tú que está impactando y cómo va a impactar el tema migratorio en la campaña y en el futuro gobierno, sea quien sea que gane la Casa Blanca ahora en noviembre? Bueno, yo creo que hay dos aspectos. El tema migratorio es extremadamente preocupante porque los ciudadanos venezolanos que están viniendo a España o que están viniendo a Estados Unidos, pues son personas que no querían irse de su país, ¿no? Y que están escapando de una dictadura asesina que acaba de llevar a cabo otro fraude electoral. Entonces, la posición de los dos gobiernos, o sea, del gobierno si gana el presidente Trump, va a ser inequívocamente de confrontación y de poner sanciones al régimen de Maduro. Con Kamala Harris sabemos que hay una posición más de buscar formas de colaboración y menos de, digamos, de sanciones, ¿no? En cuanto a la diáspora y al éxodo masivo de ciudadanos de Venezuela, yo creo que es extremadamente preocupante porque Venezuela, no podemos olvidar, es un país que ha acogido a españoles durante décadas, ¿no? Venezuela era un país que no tenía emigración, era un país que tenía inmigración, era un país al que la gente quería ir a vivir y ahora es un país del que los propios ciudadanos se quieren ir. Entonces yo creo que es importante que el posicionamiento político, tanto de la que sea la administración que venga de estas elecciones en Estados Unidos, como de la administración española, sea inequívoco en cuanto a la defensa de la libertad, en cuanto a imponer sanciones al régimen liberticida y en cuanto a reconocer, y esto para mí es muy importante, reconocer la victoria incuestionable de Edmundo González en las elecciones, porque no vale mantener como presidente de facto a nivel diplomático y a nivel multilateral global a Maduro, porque la diplomacia al final luego siempre se adapta, aunque sea a las dictaduras. Yo creo que hay que esperar una posición muchísimo más yo creo que contundente con respecto al régimen para que los ciudadanos que han emigrado no por gusto o porque tengan un proyecto en otro país, sino por obligación, puedan volver a su país. Te comentábamos fuera de micrófonos que hace unos días se conoció un nuevo estudio de la consultora Poder y Estrategia hablando sobre el tema de migración, entre otros temas. Y allí se señala cómo dentro de los objetivos o de los países que están pensando emigrar los venezolanos en esta crisis postelectoral del pasado 28 de julio están Estados Unidos, pero también España. Entonces, en este sentido, te pregunto cómo está o cómo estás viendo tú el acomodo que está teniendo la sociedad española en particular y europea en general con respecto a esta situación que impacta en la interna de Venezuela, de la decisión política de Venezuela, inclusive atendiendo a que el candidato que a todas luces ha ganado las elecciones se ha exiliado en España también. Efectivamente. Bueno, el exilio venezolano en España ha sido, no existe otra palabra para definirlo más que modélico. Es decir, la llegada de ciudadanos venezolanos a España ha sido positiva para España y obviamente pues hay toda una serie de lazos culturales y de historia que nos unen, ¿no? Pero es muy triste hablar con personas que han perdido todo en su país, que han dejado su empresa, su pequeño negocio, lo que fuera, y que vienen a España y trabajan duro y hacen todo lo posible por sobrevivir, pero han perdido todo, ¿no? Entonces, para mí, primero es normal que Estados Unidos sea el principal
lugar para emigrar para los venezolanos. Me alegro de que sea España el segundo y que Colombia sea el tercero, pero claro, aquí al final nos preocupa que ellos están perdiendo su patria, están perdiendo el lugar donde ellos quieren vivir y el lugar donde tienen su familia, sus amigos, su propiedad que ya les han robado. Y entonces yo creo que por eso hay que valorar la inmigración desde Venezuela, no solamente desde el punto de vista de su adaptación a la cultura y al país, en el caso de España, que ha sido, como vuelvo a repetir, modélica, sino buscar soluciones para que esas personas puedan volver a su país cuando lo deseen. O sea, nosotros queremos que los venezolanos que quieran venir a España, vengan a España, y, de manera obviamente legal, como lo están haciendo, etcétera, pero por su voluntad, no porque estén obligados. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que el gobierno haga más que acoger, sino entender qué es lo que está pasando para que esos ciudadanos puedan recuperar su país. Daniel, ¿crees que en caso de una victoria republicana, Europa enfrentaría un nuevo ciclo de tensiones comerciales o hay señales de que esa relación podría estabilizarse? ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a esa situación? Yo creo que la situación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos va a empeorar, haya una administración demócrata o una administración republicana. ¿Por qué? Porque ya tenemos la evidencia con la administración Biden que los aranceles de la Unión Europea a los productos norteamericanos han aumentado y también han aumentado y se han mantenido los aranceles que había con la administración Trump. Pero estoy seguro que si gana el Partido Republicano o si gana el presidente Trump, estoy seguro que la decisión de negociar con el puño encima de la mesa, es decir, con contundencia, va a ser clarísima. Por lo tanto, yo creo que es inevitable, porque la decisión de la Unión Europea de disfrazar sus medidas proteccionistas con, digamos, el barniz medioambiental no elimina el hecho de que sean aranceles. La Unión Europea está poniendo aranceles a sus socios comerciales usando la excusa o el nombre medioambiental y claro, una administración republicana no va a permitir que, digamos, Estados Unidos tenga una posición débil y perdedora en comercio con la Unión Europea. Por lo tanto, creo que la tensión comercial se ha mantenido durante la administración Biden y avanzará gane quien gane. Otro de los aspectos que mueven y conmueven a los analistas, pero también a los gobiernos en este contexto, tiene que ver con el avance de los BRICS. Se han posicionado diferentes ofertas a distintos países de América Latina para su incorporación. Allí está Brasil encabezando esta alianza en lo que tiene que ver Rusia, China, Sudáfrica y demás. ¿Cómo crees tú, en base a lo que es los análisis que ha venido realizando, de las fortalezas y de las debilidades que tiene hoy Estados Unidos como supremacía económica global, el avance de los BRICS? ¿Lo consideras una amenaza tangible, real, o es solamente discursiva y netamente política? Actualmente es una amenaza más bien discursiva y potencial, ¿no? Porque si somos muy detallados y si somos realistas, los BRICS, aparte del nombre y aparte de la reunión que hacen con cierta regularidad, pues elementos de cohesión y de políticas, digamos, unificadas, muy pocos, por decir ninguno, ¿no? En realidad se han convertido más en un acrónimo que en un grupo de países con políticas similares. Yo creo que pueden ser a largo plazo una amenaza para el poder económico de Estados Unidos. Más que una amenaza, yo creo que son la evidencia de que el crecimiento global ya no viene de países, digamos, que consideremos desarrollados, sino que viene de los países que tienen el adjetivo de
emergentes. Y por lo tanto, si Rusia, India, China, Sudáfrica, Brasil y otros países realmente tomasen una senda de políticas comunes de apertura comercial, de facilidades financieras, etcétera, si lo hiciesen, eso sí podría reducir el poder económico de Estados Unidos. El problema que yo le veo a los BRICS ahora es que parece como que quieren inventar la rueda, ¿no? Quieren seguir teniendo control de capitales, en el caso de uno de los países, seguir teniendo limitaciones a la inversión y limitaciones al mercado interno, seguir teniendo intervencionismo político y a la vez liderar el crecimiento económico y ofrecer una alternativa. Es imposible ofrecer una alternativa al dólar desde los BRICS, porque obviamente ninguno de los países que están dentro de ese grupo tiene el más mínimo interés en tener un sistema financiero abierto, instituciones independientes y completamente libres y despegadas del gobierno, y no quieren tener libertad de capitales. Entonces, no puedes tener una moneda de los BRICS cuando todos los países que lo incorporan, o casi todos, tienden a disfrazar sus desequilibrios fiscales de medio y largo plazo desde la devaluación. Entonces, es muy complicado, pero es verdad que, digamos que poco a poco se van conformando posibilidades de, digamos, de alternativas al poder económico de Estados Unidos que requerirían que esos países o los gobiernos de esos países adoptasen la libertad económica, libertad individual, libertad de instituciones y libertad de capitales que tiene Estados Unidos. Todo eso se puede hacer. Otra cosa es que lo quieran hacer. Pero por eso hoy los BRICS no son una alternativa. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿quién de vosotros quiere tener su salario y sus ahorros en una moneda emitida por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica? Gracias, ya me los conté, ¿no? Eso es importante entenderlo, ¿no? O sea, para ser una alternativa al dólar, es muy fácil. La gente puede hacer todo tipo de cábalas, todo tipo de elucubraciones sobre el poder económico conglomerado de esos países. La pregunta es, ¿estarías dispuesto a recibir tu salario y a atesorar tus ahorros en una moneda emitida por esos 4 países? Depende, ¿no? Entonces, yo creo que eso está claro que la inmensa mayoría de la gente no lo haría y, por lo tanto, todavía está muy lejos la amenaza al poder económico del dólar. Ahora, sí, obviamente, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y los que se unan toman la decisión política de tener instituciones independientes con libertad absoluta de capitales, libertad individual, libertad económica, pues obviamente serían una amenaza. No parece que sea el caso. Claro. Daniel, en tus diversos análisis mencionas que la credibilidad del dólar está en juego debido a las crecientes o a los crecientes déficits fiscales en Estados Unidos. Lo que te consulto es, ¿qué medidas crees que debería tomar el gobierno estadounidense para preservar la confianza en su moneda antes de las elecciones de noviembre y obviamente asumido el nuevo gobierno también post elecciones? Bien, el gobierno de Estados Unidos de aquí a las elecciones no puede tomar ninguna medida, porque simplemente con el presupuesto que ya tiene aprobado y con el gasto que ya está llevando a cabo, supera los 2 billones de dólares, 2 trillones de déficit, y en las propias estimaciones del Tesoro está hablando de un déficit anual de 1,9 a 2 billones de dólares. Bien, a partir de las elecciones, para recuperar la confianza mundial en el dólar y en la deuda norteamericana, se tienen que hacer 2 cosas y además las 2 a la vez, y no vale una sola. Hay que reducir el gasto, ¿vale? El gasto innecesario, el gasto discrecional, seguro. Y 2, hay que tomar medidas y políticas pro crecimiento. Es decir, medidas que lo que busquen es que entre más inversión, que haya más crecimiento empresarial, que las empresas sean más grandes, que el empleo crezca de manera más potente y no como estamos viendo ahora, fundamentalmente liderado por el empleo público y el empleo a tiempo parcial. Entonces hay que tomar esas 2 grandes medidas. Una, reducción de gasto significativa,
que debería ser de por lo menos $500 billones, y por el otro lado una fuerte política de, digamos, procrecimiento por el lado de la oferta, orientada a que la economía norteamericana, en vez de crecer un 2 y pico por ciento, pues crezca un 3,5, un 4%, que es perfectamente posible. Claro. Daniel, me ha llamado muchísimo la atención uno de los términos que tú utilizas para referirte a las propuestas económicas por parte de Kamala Harris, y hablas de ese buenismo planteado en contra a lo que es las políticas más conservadoras que podría llevar a plantear Donald Trump. Ahí tú mencionabas recién con respecto al tema del control de precios, otros elementos que forman parte de la propuesta política económica de los demócratas. Por otro lado, no es de ahora, hemos escuchado hace mucho tiempo la explicación sobre que la mano invisible del mercado se ocuparía de arreglar los desajustes económicos de los mercados financieros y económicos. ¿Cuál es el equilibrio entre la intervención forzada del Estado para regular las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen, y esa mano invisible del Estado para que efectivamente la economía funcione y atienda las necesidades reales de la población, tanto de los grandes inversores como los de la clase trabajadora? Vamos a ver, lo que tenemos que entender es que para que haya un estado de bienestar y para que haya redistribución de cara a que las personas con menos privilegios tengan igualdad de oportunidades, lo que tenemos que hacer es incentivar la creación de riqueza. Por lo tanto, el objetivo no puede ser la igualdad, sino la riqueza, que es la manera de acabar con la pobreza. Entonces, es esencial entender el concepto de la mano invisible del mercado. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? En realidad, cuando hablamos de la mano invisible del mercado, estamos hablando de la cooperación entre individuos libres y empresas libres. La cooperación entre individuos libres y empresas libres lleva al progreso, al crecimiento económico, a la riqueza de los pobres y de los ricos y a la mejora de las condiciones de la clase media. Y el gobierno tiene que estar para facilitar. El objetivo del gobierno no es presentarse como el Santa Claus, ni ser digamos, la varita mágica que lo soluciona todo. El gobierno debe facilitar y debe administrar unos recursos escasos y de utilizar esos recursos escasos precisamente para que las condiciones para los más pobres, los menos privilegiados, sean las mejores posibles. Es decir, una educación, una sanidad y unos servicios públicos básicos que sean lo más eficientes y lo mejor posible. Cuando el gobierno se presenta como la solución a todo y como digamos, el árbitro que sabe exactamente cómo tiene que acabar el partido siempre acaba mal. El gobierno solamente puede igualar a la baja, no tiene capacidad de crear riqueza, solamente la absorbe. Por lo tanto, la labor del gobierno es relativamente sencilla, es facilitar. Y la labor del mercado es que la regulación que existe, la labor del mercado es simplemente maximizar la riqueza que se crea con la cooperación entre individuos libres. Entiendo. Te agradezco por esa explicación. Daniel, no podemos hablar de las elecciones en Estados Unidos sin involucrar lo que son los flancos abiertos de los conflictos bélicos que están causando estragos no solamente en la política interna de Estados Unidos por el desequilibrio fiscal que está generando, sino también en la propia Europa. Tenemos un conflicto en Ucrania que está sacudiendo no solamente los arsenales militares, sino también teniendo un alto impacto social, humanitario. Tenemos el frente de Palestina abierto también, con Israel a la cabeza, con este involucramiento inclusive a cada vez más naciones. Te consulto, a la luz de lo que ha planteado Kamala Harris de seguir apoyando el conflicto en Ucrania, seguir apoyando las incursiones armadas de Netanyahu en Gaza, y
este posicionamiento de Donald Trump, que no es nuevo, lo planteó en su anterior gobierno cuando hablaba de, bueno, yo llegando a la Casa Blanca termino en 2 meses, en 2 patadas termino con los conflictos bélicos. ¿Qué tan distante, qué tan cercano están ambos discursos? Yo creo que están muy lejos el uno del otro, ¿verdad? Yo creo que la posición de Donald Trump siempre va a ser la de que no haya conflicto bélico y que la solución sea una solución, digamos, lo más rápida posible. Yo creo que en el caso de Kamala Harris es distinto. Yo creo que es incuestionable que su posicionamiento con respecto al conflicto de Ucrania y al conflicto de Oriente Medio es curiosamente muy distinta. En el caso de Ucrania es una visión absolutamente incondicional de apoyo a Ucrania y en el caso de Israel la posición es más tímida en cuanto al apoyo a Israel, ¿no? Es decir, en el caso de Ucrania parece como que la posición del gobierno de Ucrania es identidad uno a uno con la posición de Estados Unidos y en el caso de Israel, la posición del gobierno de Israel no tiene el 100% del apoyo de Estados Unidos. El caso de Donald Trump yo creo que va a ser muy claro. La posición va a ser exactamente igual para los dos países. Que Estados Unidos no está para perpetuar conflictos bélicos y que por lo tanto se tiene que dar una solución lo más rápida posible en la que la posición de Ucrania y la posición de Israel ambas son las prevalecientes. Finalmente, Daniel, nuevamente agradeciendo tu gentileza por aceptar nuestra invitación. Estamos repasando aquí los apuntes y muchísimos temas, pero no quisiéramos abusar de tiempo. Saludamos la jornada de hoy en este contacto para conocer más y entender mejor qué está pasando en la elección de Estados Unidos y también todos los elementos que la circunscriben. Te preguntaría con respecto a cuál es la expectativa que tienes tú, que tienen los españoles, que tienen la comunidad europea con relación a estas elecciones. Y no solamente con las elecciones, sino también con las políticas efectivas que no solamente están proponiendo los candidatos, sino que van a poder ejercer una vez llegada a la Casa Blanca en pro de del fortalecimiento de este bloque, que no es nuevo, es histórico, que entre la Unión Europea y Estados Unidos, que en definitiva muchas veces se acusa de que la diplomacia europea está tuvimos un pequeño corte, no sé si ya Daniel nos está escuchando. Yo te escucho bien ahora. Ahora sí, bien, sí. Disculpa. Como decíamos al principio, muchos problemas de conectividad en esta zona por estos momentos. Te preguntaba con respecto, finalmente agradeciendo tu gentileza, ¿cómo consideras tú que va a ser el posicionamiento de Europa frente a quien llegue a la Casa Blanca para delastrarse de este análisis que no pocos analistas hablan de que la política internacional de la Unión Europea parece estar supeditada a lo que mandata la Casa Blanca sin que tenga una soberanía determinante más allá de lo que dicen sus gobiernos, sus liderazgos y el propio Parlamento Europeo? ¿Qué consideras tú que va a efectivamente pasar más allá de los deseos puntuales de algunos liderazgos europeos? Bien, yo lo que creo es que en la Unión Europea se espera una colaboración muy positiva con cualquiera de los dos que gane cualquiera de los dos, sea Donald Trump o sea Harris, que es verdad que en general en la Unión Europea hay una percepción más benigna de Kamala Harris que de Donald Trump, porque es una cuestión más de formas que de fondo. En realidad, la administración Biden y la de Trump han sido muy parecidas en cuanto a su relación con la Unión Europea. Por lo tanto, yo lo que creo es que, ¿qué es lo que se espera? Se espera colaboración, se espera cooperación, espero que además, gane quien gane, se acabe el proceso de poner aranceles
tarifas, medidas proteccionistas por las dos partes. Creo que es un error. Y creo que desde el punto de vista de los conflictos bélicos y de la posición de la Unión Europea a nivel internacional, desafortunadamente la Unión Europea no tiene mucha probabilidad de despegarse de Estados Unidos porque no tiene una voz unificada. No tiene una voz unificada. Entonces, y además no tiene defensa propia. Y eso obviamente tiene defensa, obviamente, pero no el nivel de defensa que necesita. Y por lo tanto, pues le hace dependiente de Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener un periodo en el que se buscará la cooperación, se buscará el apoyo, se buscará llegar a un entente a medias que permita parar esta espiral negativa de aranceles y proteccionismo, y se buscará desde luego pues algún tipo de compromiso por el cual la OTAN no dependa tanto de Estados Unidos y que los Estados miembros de la Unión Europea inviertan más en estas, a la luz de lo que te hemos preguntado y a la luz de lo que hemos dejado por fuera de preguntarte por cuestión de tiempo, ¿qué consideras tú que no deberías dejar pasar por alto en este análisis de los impactos de la campaña política en Estados Unidos y de la posible asunción en el próximo mes de noviembre por parte de un nuevo gobierno, sea quien sea que logre finalmente salir triunfador de esta contienda electoral? Yo creo que lo más importante en los próximos 5 años va a ser si el gobierno de Estados Unidos fortalece o debilita la posición del dólar como moneda de reserva mundial. Y eso depende del gasto público y, por supuesto, del déficit y la política de la Reserva Federal. Va a ser muy importante que eso sea un pilar esencial de la política porque es el adhesivo que une todo lo demás. Creo que también es esencial que, que se unifique una visión diplomática sobre los conflictos bélicos en vez de, digamos, dejar que las cosas vayan empeorando constantemente. Y una visión diplomática sobre los conflictos bélicos va a requerir de el apoyo de la Unión Europea, de Inglaterra, del Reino Unido, disculpa, y de Japón. Por lo tanto, yo creo que hay varios factores, pero yo diría que el monetario y el diplomático son los más importantes. Daniel Lacalle, en nombre mío y de todo el equipo de Píldoras Digitales, te agradecemos muchísimo tu amabilidad y tu tiempo para con nuestro trabajo en la jornada de hoy, y quedamos con el canal de comunicación abierto para poder seguir analizando estos y otros temas que sabemos que te apasionan, y además lo haces de una manera magistral para que podamos entender más esta realidad que nos toca vivir. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y siempre que queráis.